¿Sí se oye? Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a repasar tantito lo que veíamos ayer. Eh, la dignidad humana consiste en no padecer, decíamos, los datos de la experiencia, sino distanciarse de esos datos, de lo dado por la naturaleza, distanciarse racionalmente, tomar perspectiva y distancia para someter esos datos, no para padecerlos, ¿no? La enorme diferencia es que el que padece toma una actitud pasiva frente a la realidad y el distanciamiento es una actitud proactiva frente a la realidad. ¿Y cuál es esa actitud proactiva? Pues es, en primer lugar, distanciarse, hemos dicho, físicamente incluso, pero fundamentalmente a través de la razón, ¿no? Distanciarse, enfriar el asunto, no dejarse llevar por la circunstancia inmediata. Lo que nos hace distintos de los animales reaccionan por alteridad. Los seres humanos somos capaces de distanciarnos. ¿Qué quiere decir alteridad? La palabra alteridad viene del latín alter, de ahí viene el italiano altro, que quiere decir otro. Alteridad quiere decir, entonces, la reacción inmediata frente al estímulo del otro, ¿no? Alteridad quiere decir, cuando se le dice a una persona normalmente, no te alteres, estoy diciendo, no padezcas, dicho en los términos que está ahí, no padezcas la inmediatez del mundo exterior. Eso exige, como decíamos ayer, una autarquía, un autocontrol, un autogobierno personal para no padecer el entorno como los animales, que no les queda de otra más que padecer, porque no tienen la capacidad de distanciarse, es decir, la capacidad racional de tomar distancia mental de las cosas. Entonces, una vaca, un perro, etcétera, actúan, sí van desarrollando una finura, digamos, instintiva, pero siempre actúan por padecimiento o por alteridad, es decir, a un estímulo externo, una respuesta inmediata. Decíamos que la atención plena es una forma de ejercer la función jurisdiccional con dignidad porque nos permite, en efecto, ejercer la función jurisdiccional con independencia e imparcialidad, es decir, con independencia de lo que suceda en el entorno y mantener la objetividad aún a costa de vernos acosados por la opinión pública, por el parecer de los demás, ¿no? Decíamos que la virtud judicial por excelencia es la prudencia. La palabra prudencia viene de proculvidere, que significa procul, quiere decir más allá, videre, ver. Proculvidere o prudencia quiere decir ver más allá de lo inmediato, ver más allá del entorno inmediato, de lo que nos altera. Para eso, pues hemos de guardar distancia. No se puede ser prudente si no se guarda una distancia racional del contexto y de los hechos que están sucediendo. Ahí le puse abajo proculvidere jus, porque de ahí viene la palabra jurisprudencia como actividad judicial, que quiere decir ver el derecho más allá de lo aparente. Eso quiere decir prudencia o jurisprudencia. Jus proculvidere, ver. Esta palabra ver, que poníamos ayer un ejemplo, esta palabra ver tiene una connotación, cuando hablamos de ética prudencial del juzgador, tiene una connotación muy especial, que se ubica siempre en el tiempo presente. De nada sirve al juez que diga yo vi, pero no decidí de esa manera, o yo podré ver, no, sino que el juez tiene que ver el jus, ¿no? Ver lo justo, ver cuál es la decisión conveniente, pero, decían los romanos, en el hic et nunc, en el aquí y el ahora. Ellos lo decían con esa frase latina que se convirtió en un principio general del derecho, como ustedes muy bien saben.
hic et nunc, aquí y ahora. Un derecho que no se realiza, muchísimas gracias, un derecho que no se realiza en el hic et nunc, en el aquí y el ahora, no es un derecho propiamente porque no es justo. La justicia o se realiza en el tiempo oportuno o no es justicia. Por tanto, así como aparece en el esquema, un señor con una visión que trasciende la inmediatez, pero ojo, le puse ahí en medio el hic et nunc, el aquí y el ahora, porque está, digamos, como una pantalla a través de la cual debe ver el presente, a través de la cual debe ver la realidad. El juzgador tiene que ver, fíjense cómo está trascendiendo todas las líneas de luz que hay ahí o de opacidad, está viendo, pero, insisto, es en el presente. Bueno, este es un emblema del siglo XVII. Fíjense que durante muchos siglos la humanidad habló un lenguaje mixto. Bueno, ahora ya se ha recuperado, pero habló un lenguaje mixto durante el siglos XVI, XVII y XVIII. Bueno, antes 15, 16, 17, 18. 4 siglos de historia de la humanidad se hablaba con un lenguaje ideográfico. Entonces, la ética del juzgador se expresaba con emblemas. Este es un emblema. ¿Qué es un emblema? Pues el emblema es un dibujo, un mote que está ahí arriba, y abajo venía un epígrafe, ya sea en prosa o en verso, que explicaba. Aquí nada más, aquí lo recorté malamente porque no se deben de recortar. Y el asunto del emblema es que era la forma de educar a los gobernantes y concretamente a los magistrados y a los juzgadores en general, llámense como se llamen. Era la forma de educarlos porque la ética es tan compleja, la ética implica tantos aspectos de la vida humana que es muy difícil agotar, digamos, la ética en una explicación racional discursiva. Por lo cual inventaron los antiguos los emblemas. Por cierto, el que inventó este sistema es el más grande jurista del Renacimiento de todos los tiempos, que se llama Andrés Alciato. Él es el gran creador de la ciencia jurídica moderna. Y él, curiosamente, inventó este sistema que se llama emblemática. ¿Cuál era el chiste de la emblemática? Ustedes tenían que hacer una lectura triple, ¿no? La lectura triple era leer el mote que está arriba, ¿no? En este caso habla de la ley como ejercicio de una función de vigilancia, la ley que vigila a la ciudad. Si ustedes se fijan, está asociando un cerco que está ahí con picos de defensa, algo así como una muralla de defensa, con los ojos, ¿no? Es decir, no basta poner una muralla para proteger a la ciudad, sino que es importante protegerla mediante leyes. Y la función del juzgador es la de los ojos que están ahí, es decir, la de ver en todo momento para que la ley se cumpla. Por eso dice, arriba dice en latín, legum munia, es decir, la ley al servicio de la ciudad. Voy a pasarles algunos emblemas en las siguientes clases, no porque quiera regresarlos al sistema de enseñanza del barroco, sino porque me parece que nos pueden ilustrar bastante, además de que son muy interesantes, porque la finalidad de que se pusieran dibujos y que se enseñara el derecho con dibujos y se enseñara sobre todo el gobierno y la jurisdicción con dibujos, ya dije que es porque expresa lo complejo, pero además porque desarrolla el ingenio, ¿no? Decía un pensador del siglo XVII a propósito de este método, siempre lo dificultoso fue más hermoso, ¿no? Siempre lo que cuesta trabajo. Entonces, claro, la idea de esto era animar tanto a los alumnos como incluso a los profesionistas, animarlos a vincular el mote, el dibujo y el epígrafe. El epígrafe, ya se los pasaré en otro momento,
es un versito así chiquito que no explica, sino que hace alusión, ¿no?, indirecta al dibujo. Entonces así era como se enseñaba la ética, ¿no? Se le llamaba buen gobierno o buen gobierno y jurisdicción. Porque el gobierno y jurisdicción antiguamente pues eran una sola cosa, por tanto la teoría del príncipe y del buen gobernante siempre estuvo vinculada a la teoría del buen magistrado, porque era jurisdicción y gobierno. Los que cortaron la jurisdicción del gobierno fueron hasta el siglo XVIII con la Ilustración, pero durante toda la Edad Media, es decir, 10 siglos, y todo el Renacimiento y el Barroco hasta el XVIII, es decir, durante aproximadamente 20 siglos, jurisprudencia y gobierno eran una misma cosa, no estaban separados, y eso pues por razones que sería motivo de otra clase, pero bueno. Vamos a ver un poco el contexto en el que hablamos de una ética de la atención pública, de la atención plena. Porque cuando yo pensaba en estos temas, y no crean ustedes, insisto, que el tema de la atención normalmente se le atribuye a Buda, ¿no?, al budismo, pero pues resulta que en Occidente tenemos una larguísima tradición de este concepto de atención plena, poner atención en lo que estamos haciendo. Y pues principalmente los grandes creadores de la ética, de la filosofía moral, de la ética, que son Cicerón y Séneca, y especialmente Cicerón y los estoicos. Ellos son los que dicen, la virtud fundamental del buen gobierno es ver. Ellos le llaman en latín vigilancia, con T, vigilantia. Y yo decía, bueno, voy a explicar la vigilancia de senequista o estoica, y la voy a aplicar y la voy a explicar en términos modernos en este curso. Y yo dije, bueno, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué se opone a atención? Yo, como ustedes verán, la atención es fundamental porque de eso depende, ya he dicho, que se logre realizar la justicia. ¿Y qué se opone a esa atención que se debe prestar? Atención entendida como ver los autos para tomar decisiones. Atención entendida como estudio, no solo para dar cuenta, sino también el estudio para resolver con justicia, eso es lo principal. Los asuntos que proyectamos, realizamos o coadyuvamos a que se hagan. ¿Qué se opone a la atención? Pues la distracción, ¿no? Si la atención es la cualidad ética del juzgador, la distracción es el vicio más grande, digamos, desde esta perspectiva, en que pueda incurrir quien realiza o quien tiene a su cargo la impartición de justicia. Y yo pensé, bueno, distracción, según los antiguos, la distracción se daba por lo que llamaban, así le llamaban los antiguos, asidia. ¿Han oído esa palabra? Asidia. Asidia es un estado permanente de distracción que no les permite concentrarse en nada. Es que esa palabra no la han oído porque ya no se usa distracción. Sin embargo, la palabra existe en castellano, viene del latín acidia, asidia, y la utilizaban los antiguos para hablar de ese gravísimo problema que nos hacía ineficaces, nos producía frustraciones y melancolía o debilidad del ánimo, es decir, depresión, diríamos hoy. La asidia, un estado, insisto, de psicológico, mental, como le quieran llamar, de distracción permanente. Les voy a leer un parrafito. Este es de un autor que se llama Giorgio Agamben, un libro que se llama Estancias, y ahí le dedica una partecita a la asidia que dice lo siguiente, a ver si lo localizo, aquí estaba, sí, aquí está. Fíjense,
La asidia tiene varias partes. Todas las partes y los nombres de las partes de la asidia, es decir, de ese estado mental de distracción, de abulia, de apatía, de no incapacidad para concentrarse, he dicho, se llama asidia y tiene muchas expresiones o muchas aristas, digamos. Dice, estudiando los conceptos de asidia en los pensadores medievales, ¿no? Fíjense ustedes como las cosas no son tan nuevas. Dice, la psicología moderna ha vaciado de tal manera el término asidia de su significado original, haciendo de ella un pecado contra la ética del capitalismo del trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues a que ya no se le llama asidia, sino distracción. Y lo que se opone es la atención como una práctica de mindfulness en el trabajo profesional y en la empresa. Entonces, por eso dice, bueno, la asidia pues, es más profunda, pero se le ha reducido dice, a un pecado contra la ética capitalista del trabajo, que es difícil reconocer en la espectacular personificación medieval del demonio meridiano y de sus filie, es decir, de sus hijos, la inocente mezcolanza de pereza y de desgana, ¿no? Que estamos acostumbrados a asociar con la imagen del asidioso. Bueno, y luego más adelante dice, esto es tan cierto que muy pocos habrán reconocido, es que no traje mis lentes, en la evocación patrística de las filiacedae, es decir, de las hijas de la asidia, las mismas categorías que utilizan los medievales. Y dice, estas son las expresiones de la asidia. Primera, evagatio mentis. Dije que estaba en latín. Evagatio mentis, que quiere decir la vaguedad constante de la mente, ¿no? O sea, ahora se le llama monkey mind, ¿no? El cuate que no se concentra en nada. Evagatio mentis se convierte, dice, esto lo está tomando de los medievales, se convierte en la fuga y la diversión de las posibilidades más auténticas del ser ahí. Es decir, se fuga de las posibilidades que ofrece la atención, del ser ahí, ¿no? No está ahí. Bueno, sí está su cuerpo, está su cara, están sus manos, pero su mente no. Esta es la evagatio mentis. Y luego dice aquí, la diversión de las posibilidades. La asidia nos lleva a estar buscando siempre diversión. La palabra diversión viene de salirse de la vertiente del río, de ahí viene, ¿no? Divertere, salir de la vertiente. Cuando decimos la diversión, lo que estamos buscando es salirnos de lo que estamos haciendo constantemente. O sea, estamos buscando la diversión, la diversión, la diversión. Entonces, la primera expresión de la asidia es la vaguedad del alma o evagatio mentis. Luego viene la verbositas, también en latín. Dice, es la charla o la conversación que en todas partes y sin cesar disimula lo que debería revelar y mantiene así al ser ahí, es decir, su presencia en tiempo presente, en el equívoco. Repito, es la charla que en todas partes y sin cesar disimula lo que debería revelar y mantiene así al ser ahí en el equívoco. Esta verbositas es un mal que se produce, yo conozco mucho,
que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de mil cosas y no dejan hablar a nadie porque no quieren hablar de las cosas que no les gustan o que no quieren que se sepan, ¿no? También se le llamaba, aquí esto no lo dice, pero lo decía, no, lo dice otro autor, se le llamaba la charla redundante. Y además, coincidentemente, siempre está hablando de sí mismo. La verbositas es hablar y hablar de sí mismo para ausentarse del tiempo presente. Lo que no quieren es el tiempo presente. Por ejemplo, en el trabajo, la verbositas pues es estar platicando todo el día de sus propias cosas con tal de ausentarse del estar allí. Con lo cual, pues resulta que las posibilidades del estar ahí, es decir, las posibilidades de estar atento, que son muchas, pues no se dan porque la persona tiene una debilidad que le lleva a hablar todo el día de sus cosas. La tercera, entonces la primera fue la distracción permanente o evagatio mentis, la segunda es la distracción a través de del habla redundante y la tercera es en latín curiositas. Dice, es la insaciable sed de ver por ver que se dispersa en posibilidades siempre nuevas, que se dispensa en posibilidades siempre nuevas. La curiositas nos afecta gravemente a la atención porque la debilidad, la falta de hábito de estar atento nos lleva a estar hurgando siempre en nuestro entorno. Y entonces curioseamos, nos levantamos, vemos, ¿y esto de qué, cómo lo harán esto? ¿No? Estás trabajando, sí, pero estaba viendo eso, mira, me llamó la atención. ¿Qué será? ¿Tela o tela cubierta? Déjame buscar en Wikipedia, ¿no? Y metidos en Wikipedia, pues le aplastan las palabras en azul y se van, y se van. Y la curiositas hace, ¿verdad? Hace mella de nosotros. La cuarta expresión de la asidia es en latín la instabilitas loci vel propositi. Órale, ¿no? Quiere decir inestabilidad de el propósito para cual se está en un lugar. O sea, un propósito siempre inestable. A una persona con asidia le preguntas qué está haciendo y no sabe repetir, no sabe responder rápidamente. Ah, pues un oficio. Bueno, ya acabo de terminar lo que me habías encargado. ¿Qué? ¿No? La instabilitas loci vel propositi, la inestabilidad permanente. En castellano también se le llama desasosiego. Cuando una persona está desasosegada, el desasosiego no es la ira, ni es el coraje, ni es el enojo. El desasosiego es una inestabilidad constante de la mente, ¿no? Hay veces que se le llama ansiedad, ¿no? Incluso a veces están viendo la tele y se aburren, le cambian, ¿no? Le cambian a todos los canales, se levantan. Es que no sé qué tengo, me voy a ir de compras, ¿no? Las mujeres se van de compras, los hombres a tomar una cerveza. ¿No? Porque no saben qué tienen. Tienen instabilitas loci vel propositi, una inestabilidad profunda de no saber cuál es. De hecho, literalmente quiere decir inestabilidad del lugar y del propósito. O sea, ¿qué hago aquí? ¿A dónde me voy? Ah, voy a subir al quinto piso. No, mejor, yo creo que ya es hora de que coma algo. Pues lo que debo tener es hambre, ¿no? Ah, voy al cajero. Instabilitas loci, del lugar, locus, lugar, vel propositi, y del propósito del día. Yo creo que no hay cosa más fuerte que levantarse en la mañana y no tener un propósito claro de lo que se va a hacer en la chamba, ¿no? Cuando uno se levanta y dice, hoy voy a terminar la sentencia, hoy voy a concluir el estudio que me pidieron, hoy voy, pues, no. Muy bien, se levanta uno contento y, ¿no? Y poco asidioso, más bien atento, ¿no? Atento, hasta
hasta se fija uno más lo que se pone, ¿no? El que tiene instabilitas loci propositi incluso descuida su indumentaria, ni se fija si combina o no combina, porque está distraído, muy distraído. Una distracción ansiosa. Quinta expresión de la asidia en latín, porque lo escribieron, insisto, los medievales, y los medievales hablaban en latín. Importunitas mentis, que dice la petulante incapacidad de fijar en un orden y un ritmo el propio pensamiento. La palabra importunitas quiere decir también oportuno, quiere decir lo que está en el lugar, en el camino correcto hacia algo. Inoportuno, pues es lo que no está en el camino correcto. Y dice aquí petulante, ¿no? ¿No dice? Petulante incapacidad de fijar en un orden y un ritmo el propio pensamiento, ¿no? ¿Por qué dice petulante? Bueno, la palabra petulancia quiere decir soberbia intelectual, ¿no? El que se cree que lo sabe todo. Y como se cree que lo sabe todo, no puede meter a un ritmo su propio pensamiento. Siempre está criticándolo todo, pensando que todo está mal, que si él fuera el jefe lo haría mucho mejor, ¿no? Esa es la importunitas mentis, una mente, ¿verdad?, que no se aplaca, digamos. Y luego sigue diciendo, bueno, esto es, perdón, pues estas son, no, ya hasta aquí llega. La principal de todas estas es la evagatio mentis, ¿no? Que es lo, como dije, fuga y diversión de las posibilidades más auténticas del estar ahí. Déjenme ver si no me faltó una. Ah, sí, me faltó una, la más importante. Ya decía yo que me había faltado una. La más importante de las expresiones de la asidia es lo digo, insisto, en latín, porque así viene aquí, porque así lo expresaban, es tristitie, la tristeza, también llamada melancolía, la melancolía, también llamada acrimonia. Estas palabras ya no se usan, pero existen, ¿eh? Para el que las quiera usar, ahí están. Claro que si usted va con el doctor y le dice, ¿qué tiene? Pues como acrimonia. Pues no le va a entender, mejor dígale, pues una depresión de marca, bueno, está bueno. Pues si le dice, o también existe otra palabra que para definir esta tristitia que produce la asidia, esta tristeza que produce la asidia, además de acrimonia, o melancolía, es atrabilis, pero ya la atrabilis ya es más fuerte, ¿eh? Ya cuando alguien dice atravilario, si el médico le dice, ¿qué tiene? Yo creo que atrabilis. Bueno, pues no, desde luego ningún médico creo que sepa qué quiere decir atrabilis. Existe la palabra, ya no se usa, pero ahí está. Atrabilis es una tristeza que casi raya en el suicidio, ¿no? Es hoy le llamaríamos depresión extrema, ¿no? Bipolar extrema, ¿no? Estas son las expresiones, pues, de la asidia. Esa enfermedad, digamos, de la voluntad y de la mente que nos hace perder el coraje para estar atentos en las cosas que hacemos. Para un juzgador, todas y cada una de estas, pues es sumamente grave, y para quien trabaja en el ámbito jurisdiccional, pues también sumamente grave, porque si hemos dicho que la justicia consiste, que la ética judicial consiste en ver más allá, en estar atento al aquí y el ahora, pues lo que acabo de leer es exactamente lo contrario, ¿no? La vaguedad del alma, la curiosidad, el desasosiego, la búsqueda de temas y de tal. Por eso
pensaba yo, bueno, vamos a ver qué en el contexto actual, hablar de la atención tiene que tomar en cuenta los obstáculos que hay para la atención. Hay muchos. Para la atención siempre ha habido obstáculos. Dije aquí diversión. Pues cualquier expresión de diversión es un obstáculo. Cuando se creó, hago un paréntesis cultural e histórico, yo escribí un libro en la Suprema Corte de Justicia hace ya algunos años, que se llama Administración de Justicia y Vida Cotidiana en el México del siglo XIX. Y lo que trato ahí en ese libro es de… ya se había escrito bastante de la historia de la Suprema Corte, pero no del trabajo en la Suprema Corte. En el siglo XIX, pues que se crea la Corte y se crea el sistema judicial mexicano, se copió el modelo francés, pero se toparon con que los mexicanos no se sometían a las reglas, digamos, a la rutina. La palabra rutina se refiere, viene del francés route, que significa camino. No se metían al camino de las rutinas administrativas marcadas por las leyes. Y entonces, pues eso produjo un problema enorme, que si ustedes ven todas las leyes del siglo XIX en torno a la organización judicial, son precisamente para forzar a la rutina. Y una de las cosas que me encontré en los periódicos e incluso en las actas de la propia Suprema Corte es la queja de que las personas que trabajan, te estoy hablando de 1850, 1850. Dice, no se los leo porque es curioso uno de los periódicos cómo lo dice. Dice, ¿cómo vamos a progresar como país si no somos capaces de trabajar durante 1 hora seguida sin levantarnos a fumar, a platicar? Y luego, debajo de los escritorios antes se abrían así, como en la escuela. Dice, debajo de los escritorios tienen sus comidas, sus tortas, sus cosas, ¿no? Todo el día están comiendo, tal. Bueno, leía uno una descripción de una burocracia permanentemente distraída y el gran domador de la burocracia, es decir, el que, digamos, quiso imponer un ritmo y someter a los servidores públicos al ritmo de la ley, etcétera, pues fue Benito Juárez. Benito Juárez fue quien determinó que hubiese horarios de trabajo fijos, que hubiese relojes, e incluso en las puertas de todos los juzgados federales había un niño, un muchachito, con un cuaderno que iba apuntando quién entraba y quién salía a qué hora. Eso lo dijo Benito Juárez, ¿eh? Entonces, si usted, voy al baño, va al baño. Se fue al baño a las 2:45, ¿no? Regresó del baño a las 5:45, ¿no? Así, claro, la queja que luego se da en las actas administrativas que yo leí de la propia Corte del siglo XIX, pues es que ese sistema duró muy poquito. Pues porque el niño también se distrajo. ¿Dónde anda el niño? ¿Por qué? Pues está jugando allá y no apuntó a qué hora salió la funcionaria o el funcionario, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis cultural y les digo pues que si no hay esa atención, pues entonces no se logra la finalidad que es, en el caso concreto de un tribunal, pues impartir la justicia. Cultura de la distracción. En primer lugar, la gran cultura de la distracción, que si bien nos ha ahorrado muchas cosas, ha dado lugar a una adicción que se ha estudiado poco y reconocido menos, porque muchos tenemos la adicción y no sabemos, que es el famoso, bueno, esta es una expresión de esa adicción al celular, que es el famoso pubbing. Phone snooping son las palabras. Y es pues cuando las personas están metidas en su celular e ignoran a todos los demás. Además de ser una absoluta falta de respeto y de educación,
sea del jefe al inferior, del inferior al jefe, o de igual a igual, o sea, quien sea, es una falta de respeto, porque si yo estoy con usted y yo estoy viendo mi celular, no le estoy atendiendo, no estoy poniéndole atención, estoy distraído. Bueno, eso es en cuanto a lo que nos sucede todos los días. El famoso pubbing, perdón, pues es tremendo, incluso en los restaurantes. El otro día estaba yo con mi esposa comiendo y le dije, mira esa mesa que está ahí. Eran como 6 personas y todas estaban viendo su celular. Es decir, ¿para qué se reúnen? Mejor digan, oigan, les pido comida a todos para que se los traigan mientras ven sus celulares. Pero eso, insisto, además de ser una falta de respeto, es una causa permanente de distracción. No nos permite estar en las cosas. Qué difícil es, vuelvo al ejemplo de la queja que se ponía en el siglo XIX, qué difícil es estar atento durante 1 hora seguida cuando se tiene junto un celular. ¿Qué hay que hacer? Pues ahí sí hay muchas opciones y muchas posibilidades. Pero todo esto, como dice Simone Weil, requiere coraje. Es decir, uno tiene que tomar una decisión. Si usted ve que no está sacando su chamba, o si ve que la está sacando mal y que cada vez que le presenta al jefe un proyecto, un oficio, un escrito de lo que sea, tiene errores que antes no tenía, o no se fija, o no cotejó correctamente el original con el resumen de puntos resolutivos o lo que haya sido. Ese tipo de errores es muy probable que estén vinculados a esto, ¿no? A la distracción permanente que nos lleva a la ineficacia. Y como veremos, ya lo dijeron los medievales, nos lleva a la ineficacia y finalmente a la melancolía, es decir, al sentimiento de frustración porque empezamos a fallar y a no hacer nada. Está comprobado que la adicción al celular es similar al que producen las drogas. No es una exageración, no es un decir. Esto lo copié yo, si a alguien le interesa, de varios estudios que se han hecho en los Estados Unidos de psiquiatría y de neurología, más que de psiquiatría, de neurología, y han comprobado que la adicción a las drogas es similar a la que produce el celular. Incluso mucho más claramente que el que produce la televisión. La televisión produce cierta adicción, pero la adicción al celular es absolutamente mucho más intensa. Ténganlo en cuenta porque si les falla la atención, que ya dijimos que es la dimensión ética del quehacer jurisdiccional, el estar atento al caso que estamos resolviendo en tiempo presente, pues esto puede afectarnos gravemente. Seguimos un poco con el contexto. Dice, esto lo saqué de un estudio que se publicó en El País, el periódico español. Cuando trabajamos frente a la computadora, cambiamos de foco de atención en la pantalla cada 47 segundos. Especialmente, desde luego, se refiere a Internet, ¿no? Cambiar de foco de atención quiere decir que cada 47 minutos hay una intervención, mejor dicho, una distracción, una diversión mental, ¿no? Por las imágenes, por el contexto, por los iconos que aparecen, por lo que sea, ¿no? Por la luz, por la música, todo. Esto, señores, pues imagínense lo que afecta al trabajo que realizamos, ¿no? Personas multitarea, heavy multitaskers se llaman, ¿no? Los multitareas es que los nuevos aparatos nos llevan a estar permanentemente distraídos porque creemos que somos capaces de estar atendiendo al mismo tiempo varias cosas, como el WhatsApp, el correo electrónico, el Messenger, el tal. Y eso está comprobado. También lo tomo esto de un
artículo que se publicó, no, este es del New York Times, ¿no? Que lo vi en internet. Muy interesante, es el resumen de un estudio que se hizo y está comprobado de que eso es imposible. Dicen, no, pero dicen que los hombres no podemos concentrarnos en más de una cosa a la vez. En mi caso es absolutamente comprobado, ¿no? Pero absolutamente. O sea, no me hables si estoy escribiendo un WhatsApp, porque no, yo tengo que estar en el WhatsApp. Y luego el mito, bueno, según este estudio, es que las mujeres sí. Y sí es mito, porque no es cierto. Bueno, no, pueden estar atentas, sí es cierto, pero lo que dice este artículo, este estudio es en determinado tipo de cosas que impliquen rutina. Por ejemplo, se puede poner los zapatos y estar hablando por teléfono. Yo personalmente no. Me pongo muy nervioso, o me pongo los zapatos o estoy hablando por teléfono. Pero las mujeres sí, pero siempre y cuando, eso es lo que dice el estudio, siempre y cuando estén haciendo algo que exija atención y otras cosas que sean rutinarias. Parece ser que los hombres ni así, pero bueno, eso dice el estudio. Lo que sí es importante es que los aparatos y el desarrollo tecnológico en el trabajo, por una parte nos abrevian los pasos, los tiempos que dedicamos a las cosas, pero por otra parte, pues nos distraen mucho. Perdón que hable de mis cosas personales o de lo que me haya sucedido a mí, pero cuando estaba preparando yo esta clase, que ha sido estos días en las noches que llevo de trabajar en otras cosas, pues claro, son temas tan interesantes que te picas. Y entonces te pones a ver y a leer y luego te lleva a otro y dices, ¿por qué? ¿Qué será esto? Y tal. Claro, así se construye un curso. Pero el asunto es que es complejo el tiempo que le dedicas por la distracción que te produce constantemente la información. Bueno, personas multitarea. Monkey Mind. Fíjense cómo esta es la expresión moderna, ¿no? Los dibujitos los saqué del New York Times, ¿no? En un artículo que se llama así, Monkey Mind. Una mente que salta de una cosa a la otra es la incapacidad de mantener la atención. Una mente que salta de una cosa a la otra. ¿Se acuerdan que dijimos que la asidia medieval es evagatio mentis, curiositas? Esto es la curiositas, ¿no? Ahora se le llama monkey mind, ¿no? Y como ya el latín no se usa y la lengua universal ya no es el latín, sino el inglés, pues entonces habría que decirlo en inglés. No, en español, ¿qué sería? Mente de mono, mente de chango, chango mente, chango león, no sé. No existe, ¿no? La curiositas, sí. En castellano, curiositas, pues se llama no existe propiamente, porque la palabra es curiosidad y la curiosidad no es lo mismo que la curiositas. La curiosidad hasta puede ser buena, ¿no? La curiosidad de saber, la curiosidad de enterarse, la curiosidad. En cambio, la curiositas no es algo beneficioso ni siquiera para la salud mental, porque corresponde perfectamente a esta definición que se da hoy en la psicología de Monkey Mind. Una mente que salta de una cosa a la otra, incapacidad de mantener la atención. Otro problema de contexto es la hiperatención. Este lo tomé del título de un libro de Katherine Hayles que se llama Hiperatención y Atención Profunda, la división generacional en los modos cognitivos. Y esto lo leí porque voy a dar un curso de epistemología también a personas que trabajan en la actividad judicial. Y claro, bueno, esto tiene que ver, digo epistemología es la ciencia del conocimiento,
porque tiene que ver con el estudio, ¿no? Si pensamos en que muchos de ustedes son secretarios de estudio y cuenta, pues como decía por ahí un ministro de la Corte, ¿no? Ni tanto estudio, ¿verdad?, que se descuide la cuenta, ni tanta cuenta que no se estudie. Bueno, el asunto es que la hiperatención que producen las máquinas, si ustedes se fijan, el rostro está con la luz reflejada de color azul, porque la luz azul, como ustedes bien saben, jala la atención, casi hipnotiza la luz azul, ¿no? Así. Por eso hice bueno, me ayudaron, yo no lo hice, este PowerPoint de color azul, no para hipnotizarlo, sino para jalar su atención. Bueno, está comprobado. Y la hiperatención, hiper quiere decir mucha, sí, mucha atención, pero no profunda, sino mucha atención disipada, ¿no? Este señor que está ahí en la imagen, que también la saqué de los artículos del New York Times que hablan sobre todos estos temas de la atención plena. Este señor no es que esté atento en el sentido prudencial de la palabra, sino que está atento frente a una computadora tratando de expresar una atención disipada en todo. Y lo que es en todo, pues no es en nada. Por eso dice Katherine Hiles, contrario a la atención profunda, dos modos cognitivos distintos. ¿Qué es la atención profunda? Concentrarse en una sola cosa que ha de resolverse en el aquí y el ahora. Nuevo paradigma, este es otro de los problemas que se nos presentan para la atención. En realidad este no es un asunto que afecte directamente, digamos, a la actividad de quien se dedica a la impartición de justicia, sino es un fenómeno, pero bueno, nos afecta en general y hay que hablar de él, sobre todo cuando se habla de ética. ¿Por qué? Pues porque afecta psicológicamente también a la personalidad, a la identidad personal, y eso nos distrae constantemente. Cuando una persona tiene, digamos, como dice Taylor, una ética de la autenticidad, cuando tiene una identidad que no busca ser agradable a nadie, pues entonces eso le facilita estar concentrado en las cosas que hace. Estabilidad identitaria, ¿no? Mínimo, es el mínimo que se necesita para poner atención en las cosas que se hacen y se hablan. Claro, si las personas están permanentemente distraídas en construir una identidad paralela online, ¿verdad?, aparte de la offline, pues eso es un problema de permanente distracción. Ahí está, identidades creadas online, redes fuente de permanente distracción. Con todo esto no quiero decir que ni las redes sociales ni todo eso sea algo perverso y contrario a la ética. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estos son los riesgos actuales para la distracción, o mejor dicho, los riesgos actuales que debe enfrentar el problema de la atención plena en el trabajo que se realiza. Trabajo que exige la atención plena. Esto además nos produce una situación, la imagen también es del New York Times, la de la izquierda, es el señor que vive de los likes, ¿no? Y si no le ponen likes, se deprime, ¿no? ¿Y cuántos likes llevo? A ver, uy, 12 likes, ¿verdad? O ya llevo 128 likes, yo soy un winner. Esto provoca un fenómeno que se ha estudiado y que también afecta evidentemente a la ética directamente del juzgador, que es el narcisismo. La pintura que está a la derecha, que es de un pintor del siglo XVI muy importante que se apellida Caravaggio y que por cierto tiene un estilo que se llama tenebrismo. Miren
que magníficamente maneja la luz y la sombra. Y en el caso del tema del narciso, pues es impresionante porque la luz y la sombra le permiten hacer un juego geométrico ¿verdad? De proporciones muy interesante. Ahí está Narciso viéndose en el espejo, de ahí viene la palabra narcisismo, el espejo del agua, que es las personas que están construyendo identidades online, normalmente caen en este narcisismo. ¿Por qué hablo de este tema en una clase de ética judicial? Pues porque el narcisismo quiere decir estarse observando constantemente y estar buscando, fíjense qué gran distracción, la afirmación de sí, de la preeminencia y de la autoridad personal, en vez de ganarse la autoridad en el servicio y la eficacia, ¿no? El narcisista, por ejemplo, yo voy a decir una cosa que al fin y al cabo no voy a decir el nombre. Yo vi una persona que hacía una firma chiquita, normal, y lo nombraron director y le aumentó el tamaño de la firma. Es en serio, ¿eh? Y lo nombraron director general de un lugar y la firma empezó a ocupar 1/3 de las páginas de la hoja. Ahora es magistrado. Al cabo no dije el nombre. Y la firma, ¿verdad?, ocupa un poquito más de la mitad de la hoja. Bueno, esa es la típica construcción narcisista de la personalidad o de la identidad. No online, pero sí, desde luego, pues es un ejemplo. ¿De qué? Pues de que nos distrae, señores. El narcisista está permanentemente ausente, como dicen los estudiosos de la asidia, y no aprovecha las posibilidades que ofrece el estar ahí, porque nunca está ahí, siempre está en sí, ¿no? Viéndose y construyendo su identidad. El narcisismo es tremendo, y por cierto, entre paréntesis, en la juventud, esto que se llama hoy millennial, ¿han oído hablar de los millennials? Una de las características más notables del millennial es, tendrá otras cuestiones que son muy valiosas, como por ejemplo tiene una mentalidad mucho más flexible que nosotros, pero tiene un grave problema que es esta que estoy diciendo yo aquí, ¿no? Un narcisismo enorme de Instagram y de Facebook y de tal, ¿no? Pues ahí habrá que educarlos. Pero ya referido a nosotros, cierro el paréntesis, pues esto nos distrae también, decía, de la actividad que exige atención, estudio y tiempo. Dice, distracción por falta de autocontrol, relacionado con el uso del internet y de la computadora, y también afecta a la ética de la función pública, porque insisto, no nos permite estar atentos al aquí y el ahora. El estrés que produce, primero, estrés. ¿A qué estrés me refiero? Estoy hablando del contexto en el que vivimos y que nos ofrece problemáticas específicas para el ejercicio de la atención en el trabajo jurisdiccional. Bueno, la distracción por falta de autocontrol para no caer en la curiositas, verbositas, vagatio mentis y todas esas cosas que dije, o monkey mind, si le llamamos en inglés, es, en primer lugar, el uso de información paralela. Es decir, cuando ustedes tienen abiertas muchas ventanas y trabajan en muchas cosas o pretenden hacerlo, provoca un estrés mayor que el que produce la atención plena. Si ustedes quieren elaborar un proyecto de sentencia o escribir un oficio o un informe y resulta que a la vez están haciendo otras cosas en otras pantallas, eso provoca un muchísimo mayor estrés que si hacen una cosa detrás de la otra. La siguiente es la confusión. Y fíjense que además los puse en orden, ¿no? En orden de gravedad. El estrés, pues es normal, incluso hay un buen estrés, ¿no?
Hay quienes hablan del diestrés, preestrés y estrés, ¿no? Hay un estrés bueno, ¿no? Que nos ayuda a estar despiertos y, ¿no? Pues imagínense que todo el día estuviéramos en meditación así, ¿no? Levitando en medio del trabajo. Pues no, el estrés que produce que te llame el magistrado a ver si ya tienes esto listo, o el director general, o el que sea, ¿no? Ese estrés es bueno. Pero el estrés que produce o que nos producimos con el uso indiscriminado de información paralela, ese es el que nos va a perjudicar. El segundo, y dije que van en orden, en orden de, aquí debió haber puesto quizá otro orden, pero bueno, digo otra forma, pero van en orden de gravedad. El segundo es la confusión. La confusión mental, pues es la distracción que nos lleva a no recordar, olvidar, no apuntar, y nos vamos volviendo ineficaces, ¿no? Nos confundimos, ¿no? Por ejemplo, ay, no cotejé bien. Y entonces el pobre del secretario, ¿verdad?, confunde palabras, o porque el auxiliar o el abogado, ¿no? En fin, ¿no? La confusión es ese estado en el que nos produce el estrés y la atención disipada. Luego la ansiedad. La ansiedad ya es un estado no mental, sino ya implica el cuerpo. Y esto es muy importante porque la ética a veces se piensa que es mental, ¿no? La ética judicial, pues un asunto de disciplina mental. No, también corporal. La ansiedad ya implica un estado de nerviosismo. Ahí sí ya hay que tomarse unas pasiflorinas, ¿eh? La ansiedad ya es psicosomática, es decir, no solo es psicológica o psíquica, sino somática también, es decir, el soma es el cuerpo. Ya está en la inestabilidad, digamos, mental de confusión, nos lleva a estados de ansiedad que ya nos llevan a situaciones, pues, que nos quitan la tranquilidad. Que es la expresión, digamos, material de este nerviosismo, tiene una expresión, digamos, espiritual o mental, ¿no? Que es el desasosiego. Una persona desasosegada se le nota hasta en la mirada, ¿no? Ni siquiera es capaz de fijar la mirada. Y entonces están ustedes hablando con una persona desasosegada y voltea para todos lados. Y no les voltea a ver a la cara porque tiene un desasosiego, una frustración. Fíjense, ya vamos en orden de gravedad, claro. Primero se estresa porque quiere estar atento en todo. Luego se confunde, se equivoca, lo regañan. Luego llega usted a grados de ansiedad y de desasosiego. Ya no tiene paz, ya no es usted una persona que pueda poner atención porque tiene ya demasiados condicionantes. Y con tantas fallas, pues se frustra, ¿no? Una falla, segunda falla, un regaño, otro regaño. Te habla el magistrado, ¿no? Y te habla el director, y te habla fulano. ¿Y qué pasó? Y otra falla. Y ustedes se están dando cuenta. Eso produce frustración. De la frustración personal, ¿verdad?, viene la depresión. La depresión, pues, se da en muchos niveles y tiene causas somáticas y psicosomáticas e incluso mentales nada más, o químicas. Pero la depresión, como la estoy estudiando aquí, es el desaliento derivado de la frustración y el desasosiego, ¿no? Cuando sienten ustedes frustración porque su permanente distracción no les permite tomar las decisiones en el aquí y el ahora, en el tiempo que deben tomarla. Y entonces procrastinan siempre. ¿Se acuerdan de esa palabra que dije el otro día? Procrastinar quiere decir, ay, mañana, ahí voy. Oye, pero es que ya, no, ahí voy. Hay muchos tipos de procrastinación. Hay procrastinación moderada, ¿no? Que hay gente que necesitamos más presioncita, ¿no? Entonces, si nos dicen tienes 3 meses, como en la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Se produce, como ahí los exámenes son anuales, se produce procrastinación moderada. Algunos, pero esos reprueban procrastinación radical, extrema. Entonces, si estudias un día antes, no te puedes aprender nada. Pero hay una procrastinación que es absolutamente negativa y es producto de esta situación que estoy
aquí explicando qué es la distracción por falta de autocontrol. Y esa es la procrastinación que nos lleva a dejar para mañana todo. Eso también se llama, en términos de la filosofía moral o de la ética, se llama abulia. ¿Han oído esa palabra? Abulia es negación, bulia de volere quiere decir voluntad. Abulia o apatía es la falta de voluntad para hacer las cosas. Cuando ustedes dicen, oye, ¿por qué no hará fulano esto? ¿Qué pasa? Pues porque es por abulia, ¿no? O incluso antes, a mí me tocó que los papás dijeran para regañarlo a uno, no seas abúlico, ¿no? Ya no se usa, ya por lo que estoy viendo, porque ya a nadie le sonó conocido. Pero abulia es falta de voluntad para tomar las decisiones. Y hay gente que este estado de estrés, confusión que le produce tanta información, tanta distracción, pues les lleva pues, a estados de abulia, apatía, distracción, procrastinación. Y después de la depresión viene un estado que se piensa que es anterior a la depresión, pero es posterior y es el más grave de todos, que se llama la angustia. Ya dije que el estado de angustia es el estado angustus en latín. Angustia quiere decir que se angosta el horizonte, ¿no? Cuando ustedes dicen, hombre, me están ofreciendo chamba en la Secretaría de Hacienda y me acaba de llamar Videgaray que quiere que le ayude en un proyecto y me acaba, ¿no? Y el presidente y también me están ofreciendo chamba de director general en la Comisión de Electricidad. ¡Ah, caray! Pues tiene usted muy abierto el horizonte, ¿no? Con muchas posibilidades. Van cerrando esas posibilidades y no sale esto y no sale esto, no, se van cerrando hasta que puede usted llegar a un estado de angustia. Y eso, el ejemplo que puse, se aplica a lo que sea, ¿no? La edad, la profesión, ¿no? Es que necesito tener la licenciatura en Derecho o una maestría para poder dar clases y no las tengo. Y además no las tengo y no pongo ningún medio para tenerlas. Y lo peor es que digo que las necesito y sé que las necesito y no lo hago. Entonces, esa especie de, bueno, se llama apatía, ataraxia también se llama, aunque la ataraxia tiene un sentido positivo, pero la apatía pues nos lleva pues a estar desesperados y a angustiarnos. La angustia es la forma más, ¿cómo les diría yo?, más lamentable de existir en este mundo, ¿no? Es preferible volverse loco que estar angustiado, porque el angustiado tiene lo mismo que el loco, pero está consciente. ¿No? Tiene los mismos problemas que un loco, pero el angustiado está consciente. Y además es muy peligroso hasta para el suicidio, ¿no? Recuperar la atención. Vayamos ya a algo más que ya no les abata. Recuperar la atención es importante. El planteamiento que yo les quiero hacer en esta clase de ética es justamente ese. Recupera la atención con Bayle, filósofa francesa, judeo-francesa, que muere en los años 40 del siglo XX, y a quien venimos siguiendo, como ya he dicho y seguiré diciendo. Dice que lo más importante para recuperar la atención cuando la atención se ha perdido es la concienciación y la resignificación de nuestros valores personales. ¿Qué quiere decir eso? Concienciación quiere decir hacernos cargo del tiempo presente. Hacernos cargo del tiempo presente. Simone Weil, déjenme se las presento. Ahí está. ¿Mm? Su estilo, ¿verdad?
Esta es una filósofa importante, conocida e influida por Heidegger, como lo estuvo Hannah Arendt, por ejemplo. Esta mujer, yo creo que es de las mujeres más inteligentes que ha tenido la historia de la filosofía occidental. Quizá junto con Hannah Arendt y Edith Stein, yo creo, ¿no? Iba a decir Sor Juana Inés de la Cruz para no quedarnos atrás, ¿sí? ¿No? Pero bueno, Sor Juana no, más bien era erudita. Una cosa es ser erudito y otra cosa es ser filoso intelectualmente, ¿no? O sea, agudo. Bueno, el asunto es que esta Simone Weil se va a estoy hablando del año 35, cuando, por ejemplo, en Alemania ya estaba en efervescencia el nacionalsocialismo, pero en su pura efervescencia, ¿no? En Italia estaba ya el Duce y sus camisas negras y el fascismo. ¿Por qué tuvo tanto éxito el fascismo y el nacionalsocialismo en las sociedades donde se dio? Porque, ¿cuál éxito? Pues el éxito que tuvo en la sociedad alemana y en la sociedad fascista en su tiempo. No digo éxito, digo apoyo, ¿no? Tuvo una aclamación popular, ¿no? De eso no hay duda. En sus propios pueblos, la mayor parte de los alemanes aclamaron a Hitler, como aclamaron al Duce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un grave problema que se denomina la cuestión social. La cuestión social es la forma en que llamó un papa de la Iglesia Católica al problema, a la situación general de injusticia que se daba sobre todo en la industria, en el trabajo de los obreros. Bueno, esta mujer quería entender el problema del trabajo de los obreros y decide contratarse en una fábrica y vivir como obrera durante un tiempo, pero no fingiendo ser obrera, sino como obrera, ¿no? No es que haya ido ahí como, ¿no? Ni tampoco como una especie como de fingimiento, ¿no? Ella decía, yo soy filósofa, pero voy a trabajar aquí en la fábrica, en lo que haya que trabajar, o sea, se contrató, vaya. Eso le permitió entender muchas situaciones del trabajo y de la vida cotidiana laboral de los obreros en Francia. Y escribió un libro. Tiene unas partes bastante difíciles el libro, pero tiene otras partes muy interesantes, que se llama La condición obrera. Y en este libro de La condición obrera, dense cuenta que era el tema del momento, porque, insisto, si aclamaron a estos señores dictadores, fue por el caos en que se encontraba las sociedades alemana, italiana, francesa, etc. Un caos económico, no había trabajo, las empresas eran un desastre. Entonces, claro, llegaron estos señores a decir, vamos a poner orden en la economía, pues los obreros los aclamaron y la gente, ¿no? Bueno, Simone Weil en ese momento de crisis profunda del mundo industrial y del mundo de los obreros, se va y entonces en este libro describe muchas cuestiones que ella ve de ineficacia y de falta de atención. Ella es la filósofa de la atención plena. Entonces, la concienciación se refiere a un tema que había tocado Carlos Marx, que estaban tocando en ese momento, sobre todo los revisionistas del marxismo, Georgi Lukács, por ejemplo, de la falsa conciencia, ¿se acuerdan? Y todo el tema del fetichismo de la mercancía de Marx consistía en eso. De hecho, el marxismo está muy basado en una búsqueda del rescate de la conciencia del obrero. ¿Qué quiere decir eso? Que el obrero ha dejado de ser quien es y ya no piensa, es pensado, ya no existe, es existido. Non fiat, ¿cómo decían? Non fiat fiatur. No hace, lo hacen por él.
el estado del obrero era lamentable porque pues, no tenía vida propia, por ejemplo. Trabajaba de sol a sol. Entonces dice Simone Weil, bueno, yo creo que para recuperar la atención de las personas, lo primero es que estén conscientes de lo que hacen y de quiénes son. Fíjense que yo les conté, creo, o no sé si aquí o dónde, pero a mí me pasó una cosa, aquí cuento esta anécdota porque ilustra la falta de concienciación, que es una cuestión ética, algunos años a una dependencia, a la Suprema Corte. No pasa nada, no, así es la vida. Pasé, yo estaba encargado de un área, ¿no?, de casas de la cultura jurídica, pero en la parte académica, no todas las casas. Y bueno, tenía yo que ver porque también estaba encargado de escribir los libros de historia y las publicaciones de la Corte, no que fueran culturales. Y pues tenía yo mucho que ver con los señores que trabajaban en el archivo histórico de la Suprema Corte. Y en un momento dado les dije, estaban ahí un grupo a las 11 de la noche, me acuerdo que estábamos trabajando, que entre paréntesis no son horas de estar trabajando, a las 11 de la noche es hora de dormir, ¿no? Según los círculos circadianos, ya hay que estar dormido desde las 10:30, si mucho a las 11, ya a las 12. Pero ¿qué hacen las personas en las oficinas a las 11 de la noche? Y eso es común, yo espero que aquí no, pero eso es común. Volteen ustedes a ver cuando vayan por los edificios de Insurgentes o Reforma del gobierno, están las luces prendidas, y los corporativos de las empresas, ¿no? Que uno viene de una fiesta, ¿no?, a las 2 de la mañana, tal, en un jueves, y volteas y luces y luces prendidas en las oficinas, dice claramente hay gente ahí, ¿no? Y un día choqué con un funcionario, choqué en mi coche con un funcionario y le llamó a un ejército de personas que dependían de él, y todos en traje y frescos, y eran las 11 de la noche. Le digo, ¿y dónde estaban ustedes? Pues en la oficina. En la oficina a las 11 de la noche. ¿Y a qué hora duermen? ¿Y a qué hora ven la tele? ¿Y a qué hora hacen ejercicio? ¿No? Entonces, claro, estas situaciones que si a ustedes le añaden a lo que he mencionado anteriormente, de todos los fenómenos de distracción, pues nos hacen perder la conciencia de nosotros mismos, ¿no? Hay un literato francés de mediados del siglo XX que se llama Albert Camus, que escribió varios libros, pero como el tono general de su, digamos, planteamiento, de su pensamiento es precisamente ese, ¿no? No vivo mi propia vida, ¿no? Y eso es gravísimo, porque ¿quién vive mi vida? Pues todo el día estoy distraído y metido en el mundo online. Y si no estoy en el mundo online, me llaman el jefe, entonces estoy en el trabajo. Entonces mi vida no la vivo yo, la vive el trabajo y la vive el mundo online y la viven todos los distractores. Y no tengo yo una conciencia plena y clara de lo que hago. ¿Cómo se va a lograr la atención? Por eso Simone Weil, en el libro de La condición obrera, propone como una verdadera liberación y una responsabilidad ética de la empresa la concienciación. Perdón, me interrumpí, no dije la anécdota que iba yo a decir del archivo en la Corte, me distraje. Les pregunté yo a unos señores y que ya llevaban como unos 15 años trabajando en el archivo y en las casas de la cultura jurídica. Le digo, ¿y ustedes qué hacen? Y me dijeron, no, pues el archivo y tal. Y les dije, ¿ustedes saben qué es eso de las casas de la cultura jurídica? Pues ahí trabajaban desde hacía 15 años. No me contestaron, no me supieron dar razón. Y bueno, ¿saben qué es cultura jurídica? Llevaban 15 años en la dirección general de casas
No era dirección general, era otra cosa, pero de Casa de la Cultura. Entonces, pues les expliqué, era las 11 de la noche y no salíamos y yo ya había terminado, entonces pues me puse a predicar la cultura jurídica. Y entonces salí y les expliqué qué era la cultura jurídica. No se imaginan la cara de asombro que pusieron aquellos señores, de decir, tengo 14 años trabajando aquí y no sabía ni qué es la cultura jurídica, ni qué tiene que ver con los archivos. Y me lo agradecieron un poco. Yo sentí que era como desproporcionado, ¿no? Gracias, doctor, de verdad. Y dije, no sé por qué tanto agradecimiento. Pero luego he ido entendiendo la diferencia que es trabajar con conciencia de lo que se hace y sabiendo qué se hace y dónde se está, a trabajar pues casi ciegamente en un lugar y permanentemente distraídos. Y luego dice Simone Weil que para recuperar la atención que hemos perdido por las distracciones constantes es necesario resignificar nuestros valores personales. Ahí es donde ya está también una cuestión ética todavía más personal, ¿no? Si vivo permanentemente distraído, si se pasan los días, si no tengo conciencia de lo que hago, si no tengo atención plena en las cosas que hago y en el trabajo, pues a lo mejor lo que hay que resignificar son nuestros valores personales, ¿no? Es decir, nuestros deberes, nuestro sentido del trabajo, del orden y de quién somos, ¿no? Esto lo puse a ver si no es una incitación a la anarquía. Y yo pienso que este es un derecho importante que hay que vivir en el mundo actual, porque el celular y los WhatsApp y todas estas cosas no nos permiten tampoco fijar la atención en otras cosas. Derecho a desconectarse es un tema de casi de derechos humanos, de la jornada laboral, ¿no? Aquí hay que establecer reglas. Yo no quiero aquí meterme en cosas que no debo meterme, pero lo voy a decir en términos generales. El derecho consiste en que el trabajador establezca tiempos de jornada laboral para estar al pendiente del WhatsApp, ¿no? Te estoy mandando WhatsApp, si no me contestas, pues sí, pero es sábado y estoy en una boda, o no tengo derecho. Pero es domingo y estoy con mi abuelita, pues yo no voy a estar viendo el celular todo el día, ¿no? Esto no se ha logrado porque no está reglamentado, pero hay que reglamentarlo. El derecho a desconectarse nos permite ordenar la mente y poner atención y ejercitarnos en la atención. Acuérdense que la atención es un hábito, es una virtud. Y los hábitos se logran repitiéndolos una y otra y otra. Entonces, usted tiene que habituarse a estar atento, ¿no? ¿Cómo va a estar atento si en su mismo trabajo, pues resulta que no hay una separación entre el trabajo y la casa, ¿no? Yo creo que está mal que esté todo el día hablando a sus tías y a su abuelita a ver cómo se siente, porque está usted trabajando. Yo no digo que no le llame a su tía y a sus abuelitas, pero todo el día, ¿no? Y Skype, ¿y cómo estás, abuelita? Oye, ya todo el día llevas con el celular. O con lo que sea, con el Facebook y con... Yo no digo que no se vea, pero si todo el día, pues está mal. Pero también está mal que cuando está con las tías y la abuelita esté viendo cosas del trabajo. Ahí es donde hay que establecer reglas de separación para conseguir funcionarios judiciales y funcionarios públicos que estén habituados a estar atentos a lo que están, en lo que están. Bueno, eso ya se reguló en Alemania y ¿no? Creo que en se me fue, Finlandia. Finlandia es el mejor lugar para vivir, ahí todo ya está regulado en protección de todo el mundo, pero el resto de los países no, y hay que hacerlo.
Bueno, otro modelo para recuperar la atención hay muchas formas. Yo no voy a hablar de estas porque son de carácter psicológico, pero sí las quiero mencionar. Rápidamente, el modelo MBSR de John Kabat-Zinn, que es de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Ese modelo está de moda, se llama mindfulness y quiere decir atención plena. Entrenamiento para modificar la percepción y el manejo de los estresores a partir de una mayor conciencia y aquí profundidad atencional en cada fenómeno que se nos presenta, pero también en una cualidad de empatía y aceptación hacia ellos. Entonces, el mindfulness es una disciplina que está muy basada en la idea de la meditación. Yo no me voy a meter a eso porque ni siquiera sé bien qué es la meditación, pero sí en un aspecto de la meditación, que esa sí es muy sencilla y es la de la respiración. La forma más elemental del mindfulness es escuchar la propia respiración. Cerrar los ojos y escuchar la respiración. Y verán que van a aprender un poquito a deshacerse del futuro o de las cargas de la angustia del futuro y de la pesadumbre que pueda ocasionar el pasado. Pero luego pues vienen muchos otros métodos que no sé y además yo no soy especialista ni me atrevería a hablar de lo que no sé. Solo lo menciono, que es uno de los modos, el mindfulness. Hay muchos libros ahora de mindfulness. Váyanse a la Gandhi y digan, libros de mindfulness y hay como 50 títulos, ¿no? Unos mejores que otros. Ahora, en Estados Unidos sí se ha desarrollado en la empresa porque es parte de la prevención de los riesgos de la cultura del compliance y de los riesgos. Ustedes recuerden que los grandes accidentes que se han dado en Chernobyl y en tal son errores humanos. ¿Por qué? Porque son errores humanos por distracción. Si se calentaron las calderas en Chernobyl no fue porque las calentaron, fue porque alguien o algunas personas estaban conversando o tomando vodka o vayan ustedes a saber qué estaban haciendo, ¿no? Y llegaron tarde 2 minutos para reconectar una válvula y se sobrecalentaron las calderas. Y al sobrecalentarse las calderas, se ocasionó un mal en Chernobyl que, como sabemos, pervive hasta nuestros días en la atmósfera, ¿no? Y luego el otro, el de Japón, fue exactamente una distracción. Y como eso, ahora que se ha aprobado, por ejemplo, en México, la responsabilidad penal de las personas morales, concretamente de las empresas. Antes, si el mesero se equivocaba y le ponía veneno para ratas en vez de queso parmesano, el que iba al bote era el mesero, y ya así mucho el jefe de meseros o el encargado del restaurante. Ahora es la empresa la que es penalmente, como ustedes muy bien saben, penalmente sancionada, con unas multas que no hacen más que cerrar las empresas, pues que son multas impagables, ¿no? Esa fue una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que ha obligado a las empresas para poder atenuar la pena y en algunos países a excluir la pena, que ha obligado a crear en los negocios y en las empresas un sistema llamado de cumplimiento regulatorio de prevención de riesgos. Entonces, si el mesero le da veneno para ratas en vez de queso parmesano, pero usted demuestra que dio 3 cursos sobre atención en el trabajo, sobre ética y sobre cuidado con el manejo de los alimentos, y que además tiene un reglamento para los meseros que se los dio a conocer, bueno, pues entonces ya la pena disminuye. Eso está claro en el código. Bueno, esto ha dado lugar a que parte de hecho se han creado áreas, está de moda el compliance officer en las empresas, ¿no? Se han creado áreas de prevención de riesgos para el cumplimiento y una parte importante es la atención,
porque la mayor parte de esas cosas se producen por distracciones, ¿no? Digo, sí, por supuesto que es un delito, pero fue producido por la distracción. Lo que les dije del queso parmesano sucedió realmente, ¿eh? Aquí en un restaurante japonés, pero no fue queso parmesano, fue la salsa esa que le ponen al sushi, no me acuerdo cómo se llama. Le puso un mesero por equivocación un poco de aceite quemado de la máquina de hacer café. Y hasta ahí se petateó ahí el comensal, ahí quedó. Bueno, y pues claro, pues de acuerdo a las nuevas leyes, no solo es el mesero el responsable. Aquí puse muchas, pues bueno, son cosas que ustedes mismos, ni siquiera nombre le puse porque pues son disciplinas que favorecen la atención, ¿no? Pues, disciplinas de dormir, pues cómo va a estar atento si no duerme bien, si no hace ejercicio, ¿no? Pues tener horarios, los horarios nos ayudan a separar tiempos, ¿qué más? Concentración, orden, el orden es muy importante. Decía alguien por ahí, cuida el orden y el orden te cuidará, ¿no? El orden es muy importante y no fácil, ¿eh? El orden es muy difícil, pero una cosa que ayuda mucho mentalmente es tener ordenado el área de trabajo, eso es verdad. Y no tan llena. Le ponemos, los mexicanos somos muy dados, ¿no? La computadora, entonces le ponemos un marquito y luego unos colguijes, unos perritos, y vamos llenando el área de trabajo de distractores, de fotos, la taza que me regalaron en Navidad, lápices, más lápices, y se va llenando. Y eso produce un estrés y una distracción enorme que no nos permite concentrarnos en el trabajo. Por eso hay eso sí lo comento porque es interesante, hay también una corriente disciplinaria, no la puse aquí, pero disciplinaria interesante que ayuda mucho a la atención plena. Y es el minimalismo como forma de vida, ¿no? El minimalismo, siempre que decimos minimalismo, pensamos en un departamento blanco con que a mí no me gustan, con un cuadro, ¿no? Llegan ustedes a los nuevos departamentos y 3 sillas y un cuadro y todo blanco, ¿no? Bueno, ese es un tipo de minimalismo, pero el minimalismo también es una forma de vida, que es tener menos cosas pues, para disfrutar más de lo importante, ¿no? Incluso es tan disciplinario que tiene toda una serie de reglas. El minimalismo es una forma de vida. Y sí sirve, por lo menos sirve para ordenar un poco la casa, ¿no? No, es que esto no, porque sí, esto sí lo quiero tener, ¿no? Entonces parecemos esos como acumuladores que salen en la televisión, que vamos llenando de basura la casa. Y entonces ya no, llega un momento en que ya no nos podemos mover. Bueno, lo mismo pasa en la oficina, pasa en la casa, pasa. Léanlo, yo les recomiendo, búsquenlo. Minimalismo como forma de vida. Está muy interesante y ayuda mucho al orden. Y aquí, bueno, pues viene eso que les estoy diciendo, orden, dedicarle vida llevar una vida armoniosa y proporcionada, pues yo puse ahí el amor, ¿verdad? La diversión, el orden, el ejercicio, etcétera. Aquí, al principio de la parte última, viene la respiración. Eso es importante. Todo esto es ayuda para la atención. No me detengo en ello porque yo no soy coaching en mindfulness. Yo lo que sé es ética, o al menos intento saberlo, pero no soy coaching en mindfulness, pero para eso hay libros, y muchos. Y lo puse aquí porque me lo pusieron, porque me parece interesante como auxiliar y apoyo para la ética de la atención plena. Respetar los horarios también es importante. Y llegamos así, con esto vamos a concluir la clase de hoy, a Simone Weil, filósofa de la atención. Ahí está la fecha, 1909-1943. Y con esta frasecita que copio aquí del libro de La condición obrera,
vamos a concluir la clase de hoy. El primer ejercicio de la voluntad es el ejercicio de la distancia, de la separación entre el yo que desea y el uno mismo que contempla los deseos del yo. Se los dejo para explicarlo el lunes. Les dejo la mosca en la oreja, como dicen. Les dejo esa mosca en la oreja, que los moleste el fin de semana. El primer ejercicio de la voluntad es el ejercicio de la distancia, ¿se acuerdan? Padecimiento y distanciamiento. Por eso somos dignos, por eso somos personas. De la separación entre el yo que desea y el uno mismo que contempla los deseos del yo, ¿no? Me lo explican el lunes, por favor. Discútanlo en casa. Nos vemos el lunes.